ahí se tiene que ver el mar, la puesta de sol en Torremolinos. A ver si hay un poco más de suerte que el otro día, que solo salían techos y suelos. Pero en fin, ese es el paisaje al atardecer con cierto sol que se ve por aquí. Luego por ahí andan los olivos, que tampoco se veían el otro día. Por ahí andan las chumberas, por ahí andan las pitas. Y esto es lo que se ve desde mi ventana. Vamos, en los días tranquilos de poder contemplar el paisaje sin demasiadas complicaciones. Y al fondo los aviones del aeropuerto de Málaga, que salen a cada rato y que montan sus respectivas bandas sonoras. Bueno, pues hoy me apetecía hablar de la televisión, el maravilloso mundo de ese desastre que se llama televisión, en el que yo estuve también varios años, porque he estado en muchos sitios, y que ahora se cumplen 50 años del invento de la televisión. Entonces resulta que yo quería haber hecho un libro que se titulase 50 años de mierda, con perdón, en homenaje a los 50 años del desastre que ha sido esa televisión. Pero como solo me apetece hablar de cosas agradables, pues el libro en realidad no lo he escrito y a lo mejor no lo escribo nunca. Pero vamos, el problema de la televisión con sus 50 años, para explicarlo un poco, es que surgió como una cosa en donde se rezaba en familia con el padre Peyton. Había un programa al principio de rezar el rosario en televisión, y a partir de ahí pues se reza en una extraña común unión con los espectadores, en donde fueron entrando todos los paisanos de los distintos directores que eran nombrados políticamente de Televisión Española, concretamente, que era la única que había al principio. Y así, cuando el señor Suárez, que primero fue director de televisión antes que político, pues metió en nómina a todos los de su pueblo, que era un pueblo de Ávila, famoso por su vino. Y entonces tú hablabas con cualquiera y no se podía hablar mal de Ávila porque se enfadaban muchísimo contigo. Bueno, luego ya entraron los clanes familiares y tú de repente decías, oye, qué mal estaba el maquillaje de aquello que se pusieron anoche, y resulta que enseguida eran todo clanes, y entonces el que estabas hablando con el hijo, con el primo, con el tío del que lo había hecho, que le parecía todo maravilloso, como es lógico. Bueno, y dentro de ese desastre absoluto, yo descubrí que en televisión, como mandaba el texto de los periodistas y lo que escribían, pues les sobraba la imagen. Entonces, todos estos desastres, luego en este YouTube donde yo me pongo ahora estos vídeos, los cuelgo, los que voy grabando, me he encontrado con ciertas cosas que ignoraba de Jean-Luc Godard, mi admirado Godard, que también dice que la televisión es un desastre, y dice una frase que a mí me ha llenado mucho, que dice que la televisión solo facilita olvidos, mientras el cine facilita recuerdos. Y es verdad. O sea, televisión es una lucha en los despachos de los políticos para intentar hacer cosas que ellos nunca comprenden, porque eran los que habían suspendido de la escuela de cine, que te los volvías a encontrar allí, y encima pues tenías que explicarles todo mucho y poner cara de poético. Entonces yo me refugié, porque televisión era un mundo que había miles de puertas, y en una hacías dibujos animados y en la otra te ibas a la Conchinchina a rodar un documental, o en la otra hacías telediarios en La Rioja, cosa que también hice y que me gustó muchísimo hacer, porque allí podía hacer bastante lo que quería. Bueno, total, resumiendo, que para no hablar tan mal de todo lo de la tele, alguna excepción habrá, ¿no? Y entonces yo descubrí que sí, que por ejemplo las retransmisiones de fútbol, que es lo único en donde la imagen manda, a pesar de que muchas veces ponen locutores muy pesados que hablan de más, pues hubo un genio en la televisión que se llamó Ramón Díez, que inventó cómo se retransmiten los partidos de fútbol, y que para mí, que estuve muchas veces en su control viéndole cómo lo hacía, me pareció de las pocas cosas que en televisión han valido y siguen perdurando, siguiendo sus criterios maravillosos, ¿no? Bueno, y luego pues nada, hubo una señora que se llamaba Pilar Miró, muy admirada por todo el mundo, y que a mí me parece un desastre particular por las cosas que hizo, que sus dos obras maestras son las dos retransmisiones de las bodas de las princesas, y que no hay quien vea dos películas suyas juntas seguidas, pero bueno. Y entonces, dentro de este desastre, pues resulta que la televisión sigue igual, no ha evolucionado, es una cosa para políticos de políticos, donde se ponen unas cosas invisibles. Entonces yo resulta que hace pues bastante tiempo que no veo televisión, ¿no? Entonces, para dejar de hablar de tristezas y amenizarles la velada, aquí tengo una cosa absolutamente maravillosa.
Bueno, y esto más o menos ha sido todo por hoy. Seguiremos informando. Hasta luego.